noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante casi 2 milenios, la Iglesia Católica ha vivido convulsiones de todo tipo, pero ninguna tan honda como la sucedida a consecuencia de lo que ha venido a denominarse el posconcilio. Anunciado el Concilio Vaticano II como un renacer, como una primavera de la Iglesia, resultó por el contrario más bien un invierno. Las consecuencias de las decisiones que allí se tomaron y sobre todo la deriva posterior al propio concilio alcanzan hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de la sociología y de la historia, la dimensión de aquellos acontecimientos difícilmente puede ser exagerada. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, los papas se habían planteado la necesidad de afrontar los cambios impuestos por un generalizado proceso de secularización unido al acelerado proceso tecnológico, pero ninguno había dado el paso decisivo de convocar un concilio hasta que Juan XXIII se decidió a ello en enero de 1959. Aunque el papa convocante había asegurado que su objetivo era el de abrir las ventanas de la Iglesia, lo cierto es que las negociaciones de índole política existieron del modo habitual. Con el propósito de atraer a la Iglesia Ortodoxa rusa, se renunció a condenar el comunismo. El clima con el que se cerró el concilio fue de optimismo, aunque la evolución posterior no lo justificó. Parecía que la Iglesia cerraba su alejamiento de la cultura surgida de la Ilustración, estableciendo un fructífero debate con ella y propiciando un reencuentro con el mundo. Sin embargo, lo que sucedió fue muy diferente. Al concilio le siguió un generalizado y pronunciado abandono de la práctica religiosa, y no solo por parte de los seglares. Un impresionante número de sacerdotes y religiosos colgó los hábitos, superando incluso la catástrofe vivida en el siglo XVI a causa de la Reforma protestante. Y la Iglesia descendió enormemente en su popularidad, por no hablar de su paulatina renuncia a encabezar la conciencia moral de la sociedad. Por ejemplo, en Francia hace 50 años el 35% acudía a misa semanalmente, hoy no llega al 5%. Y en la llamada reserva del catolicismo, Hispanoamérica, cada día 8.000 católicos ingresan en sectas protestantes. A los abandonos hay que sumar las escasas vocaciones y los seminarios y conventos que han cerrado. Escuelas, asilos y hospitales han tenido que desaparecer, lo que ha profundizado en la secularización, y muchas parroquias carecen de párroco. Al contrario de lo que sucedió tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, en que Europa volvió a reencontrarse con el humanismo cristiano, el desmoronamiento del comunismo produjo un efecto distinto y muy contrario. Se abandonó toda pretensión de alcanzar la verdad, proclamándose la inexistencia de verdad alguna. La respuesta dentro de la Iglesia distó de ser uniforme. No faltaron sectores que veían en lo que estaba sucediendo en las sociedades occidentales una versión laica de los mismos cambios que habían acaecido a causa del concilio en la propia Iglesia, una revolución cultural, algo que aseguraban estaba presente en el espíritu del Vaticano II. Más difícil era demostrarlo en la letra. De otro lado, comenzó a extenderse la idea de que el concilio era el verdadero culpable de ese alejamiento masivo de la fe. Entre medias, se extendía la llamada hermenéutica de la continuidad, un intento llamado a ser mayoritario de interpretar el concilio a la luz de la tradición, pero que tampoco fue eficaz para corregir el rumbo. A la vista de las cosas que han acaecido a la Iglesia a resultas del Concilio Vaticano II, fue que Pablo VI, a quien en modo alguno se puede considerar contrario al mismo, pronunció aquella frase terrible: a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en la Iglesia. Don Gabriel Ariza, muy buenas noches. Buenas noches, don Fernando, encantado. Por cierto, acabáis de editar en Homo Legens Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita, de Roberto de Mattei. Es un libro magnífico porque precisamente arroja una luz muy particular sobre lo que fue el concilio. A partir de un análisis previo, creo que es un libro muy estimable. Sí, es un libro que se ha hecho una aproximación histórica desde las actas del concilio, desde las actas que no habían sido analizadas, y se hace una interpretación desde los hechos, ¿no? Es decir, se hace una lectura de lo que ocurrió, cuáles fueron las dos corrientes, por decirlo de alguna manera, allí enfrentadas, tanto en la génesis de los documentos, que al final fueron todos aprobados con una gran mayoría, como en la posterior interpretación de los mismos, ¿no? O sea, básicamente la crisis del posconcilio enfrenta dos visiones del propio concilio, como explicaba el vídeo. Una, la Escuela de Bolonia, que se explica en el libro, que es ese sector que piensa que con el Concilio Vaticano II se inicia una nueva iglesia, se hace borrón y cuenta nueva de los 19 siglos y medio anteriores, y que a partir de allí es donde ya la Iglesia verdaderamente es la fiel esposa de Jesucristo. Esa interpretación que tiene, pues como se llama Escuela de Bolonia, porque alrededor de la Universidad de Bolonia es donde se han escrito los principales documentos interpretativos, y enfrente está la interpretación
ratzingeriana que se llama, ¿no? Que es la hermenéutica y la continuidad, ¿no? Ese intento, digamos, de a la luz de los documentos que ciertamente tenían ambigüedades y cosas que chocaban con la tradición de la Iglesia, con el magisterio precedente, se intenta pues hacer una lectura a la luz del magisterio y de la tradición católica para que digan, o sea, para interpretarlos, pues como dicen, a la luz de la tradición, ¿no? En continuidad con el magisterio precedente. Con ese, digamos, hilo argumental, pues en el libro, que es una obra maestra sobre el concilio, pues ayuda ciertamente a entender la situación que atraviesa la Iglesia hoy, ¿no? Que el mismo debate, en el fondo, que viene habiendo desde que hace 100 años San Pío X escribiera la Pax Scendi, la encíclica condenando la infiltración modernista en la Iglesia, hoy, 100 años después, al final, es sota caballo rey, ¿no? Los problemas y las discusiones tienen en el fondo el mismo origen, que es la existencia o no de verdades permanentes e inmutables. Exacto. Y la necesidad o no de que la Iglesia sea firme a lo que ha recibido de los apóstoles y desde los apóstoles, a través de los apóstoles de Jesucristo, o si tiene que buscar su acomodo en el mundo moderno. Exacto, y en ese sentido el posconcilio es una especie de anticlímax, de nadir, digamos, el punto más bajo en cuanto a las esperanzas depositadas, y hacíamos alusión a esa frase verdaderamente terrible de Pablo VI cuando dice que por alguna grieta el humo del infierno se ha infiltrado en la Iglesia. Y si se lee en el contexto de la homilía, que es de junio, si no recuerdo mal, del 72... Y el San Pedro y San Pablo. Efectivamente, el día de San Pedro y San Pablo, realmente está aludiendo a algunos frutos del propio concilio, verdaderamente, y entre otros, fundamentalmente, a la desacralización de la propia Iglesia, algo a lo que también se refirió Ratzinger, siendo ya, creo, si no recuerdo mal, Benedicto XVI, cuando habló de esa desacralización de la liturgia y cómo la Iglesia y las iglesias se habían convertido en espacios crecientemente desacralizados. Sí. A mí, Pablo VI, que decía el vídeo que ciertamente era un entusiasta del concilio, al principio es cierto, él tiene el primer desencuentro en la tercera sesión al final, cuando él tiene el empeño mariano de nombrar a María reina de la Iglesia y proclamar un nuevo dogma mariano, y se encuentra con la oposición, digamos, de los padres conciliares europeos de la Alianza del Rin, y es cuando se produce lo que se llama la Semana Negra, al final de la tercera sesión, que para lo que decíamos, la Escuela de Bolonia es un poco el punto en el que ellos se sienten traicionados por Pablo VI, que era, no olvidemos que era su papa, ¿no? En cierto modo, su candidato, etcétera, etcétera, frente... En ese primer momento él ya cambia de planteamiento y es consciente, y así lo atestiguan sus escritos y sus testimonios, de que lo que él veía con cierta espontaneidad y con cierta ilusión, pues realmente sus, digamos, aliados o quien le ayudaba llevaba tiempo preparando entre bambalinas documentos, y no había tal espontaneidad. Y el segundo momento, digamos, en el que Pablo VI da un golpe encima de la mesa, con una luz enorme del Espíritu Santo y enfrentándose, digamos, a toda la alianza del Rin, es cuando firma Humane Vitae. Después de una comisión teológica que le había dado un documento preparatorio que parece ser, y ahora se está estudiando 50 años después, se está reabriendo ese debate, que es peligroso, él decide, después de una noche entera de oración, firmar un texto que es precisamente lo contrario de lo que se esperaba de él desde una interpretación de ruptura. Él escribe entre el 63 y el 68, creo que son 5 encíclicas, y desde el 68 Humane Vitae hasta el 78, que pasan 10 años, no vuelve a escribir nada más. Es decir, con Humane Vitae considera cerrado su magisterio. La única, digamos, cosa reseñable en esos 10 años es en el 72, cuando dice, de alguna manera, poco después de un viaje a Fátima, por cierto. Por cierto, sí, Pablo VI, a mí, ya digo, el que tenía una visión, digamos, no confusa de Pablo VI, me ha ayudado mucho a darme cuenta de que yo creo que él tuvo una crisis interna enorme y una luz del Espíritu Santo, y se dio cuenta con la Semana Negra y con Humane Vitae de lo que había ocurrido. Es verdad. Luego, que ha salido ahora a la luz unas declaraciones que él hizo a uno de sus ceremonieros, en la que parece ser que le confesaba que con la reforma litúrgica, que es otro de los grandes puntos del pontificado de Pablo VI desde el punto de vista histórico-crítico, también se había sentido engañado por Buñini. Él le encarga a Buñini que haga una comisión para reformar la liturgia. Buñini lo que hizo era un juego clásico de los manipuladores y de los segundos traidores, ¿no? Y es que les dijo a los cardenales, este documento tienen que firmarlo porque el Papa lo quiere así, y le dijo al Papa, este documento tiene que firmarlo porque los cardenales se lo han pedido así. Sí. Consiguió engañar a los dos. Cuando el Papa se da cuenta, pasa a Buñini de ser el encargado de la reforma litúrgica a ser nuncio en Teherán. Es verdad que Pablo VI arrastra también esa fama, vamos a decir, de los orígenes, pero luego él mismo se da cuenta un poco de todo lo que ha sucedido. No es solo Pablo VI, es el caso también de Joseph Ratzinger. Creo que es
un ejemplo bastante evidente, bastante claro, bastante luminoso de la evolución que sufre la Iglesia en el concilio, en el posconcilio, y las referencias que toman algunos de los más destacados miembros de la Iglesia con respecto al propio concilio, su evolución y sus frutos, ¿no? Sí, es curioso porque tanto Wojtyla como Ratzinger participaron en el concilio. Ratzinger, alguna vez, siempre cuando fue elegido papa, le preguntaban si él había sufrido un proceso de conversión y decía, no, yo me he quedado quieto, la que se ha movido es la Iglesia. Es decir, Ratzinger, que él se consideraba progresista en el concilio, al final sus posiciones hoy, que son las mismas, son vistas, da una idea de cómo se ha desplazado el terreno de juego, ¿no? Como absolutamente reaccionarias. Ratzinger, ya digo, estuvo en la Alianza del Rin, en la alianza alemana, austriaca, belga del concilio, participó en la génesis de varios documentos, participó en las reuniones preparatorias y luego él es el mismo que es consciente de las consecuencias que ha provocado el concilio, intenta coger esos mimbres y salvar, digamos, la situación de la Iglesia con el tema, con la hermenéutica de la continuidad. Entre otras cosas, el autor del libro decía, el autor Roberto de Mattei, unas cosas que dice es que él piensa que, eso ya es interpretación, que la renuncia de Benedicto es la constatación de que la hermenéutica y la continuidad no funciona. No funciona. Entre otras cosas, la consecuencia directa es que el número de deserciones, vamos a llamarlo así, en las filas del clero es brutal, es abrumador, es incluso superior, se ha calculado que puede ser superior en términos al menos proporcionales al que se produjo cuando la Reforma Protestante, como consecuencia directa de esos procesos desencadenados por el Vaticano II. Automática, es decir, se abrieron como se dice, ¿no? Se abrieron las puertas de la Iglesia para que entrara el Espíritu Santo y lo que hizo que salieron espantados todas las novicias. Fue realmente un momento de crisis tremendo en la vida religiosa que todavía hoy arrastramos, ¿no? Es decir, los últimos 50 años, la vida religiosa, pero también la laical. Es decir, la dignitatis humanae sobre la libertad religiosa lo que provocó fue, en el fondo, que Europa se llenara de mezquitas, se llenara de... Es decir, al final, el relativismo caló tanto entre el clero como entre la vida religiosa como entre los laicos, pero ciertamente, bueno, ahora se ve un nuevo florecer, ¿no?, del laicado en la Iglesia Católica. Sí, es verdad que también tiene algún fruto positivo y efectivamente la participación de los laicos es uno de ellos. El proceso de secularización que llevó también a un proceso de desacralización de la Iglesia. Muchas gracias, don Gabriel Ariza, muy buenas noches. Y a ustedes también, muy buenas noches por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.